Es una lástima que no tengamos, pero bueno, la liturgia ya se termina esta 7 semanas de Pascua y que el antecedente de la lectura de los hechos de hoy, porque de alguna manera toda esta parte de la vida de Pablo, que va a terminar en Roma, los hechos no llegan hasta el martirio de Pablo, porque como dijimos varias veces, lo que pretende el autor Lucas es que entendamos, que la Iglesia entienda que nosotros continuamos los hechos de los apóstoles con nuestra vida de cada día, porque el Espíritu Santo, Jesús, que prometió su presencia hasta el fin de los tiempos, y el Padre que sostiene con su providencia al mundo, no se jubilaron. Entonces tenemos que seguir en esa dinámica de entrar en la comunión con Él. Por eso la liturgia se ha detenido tanto en el Evangelio de Juan, en los consejos y en las oraciones que el Señor Jesús hizo en el cenáculo. Y hoy cambiamos de escenario, pero con el mismo contenido, en la concreción práctica de un Pedro que era muy impulsivo, que le había dicho a la última cena que él nunca lo iba a abandonar, y que Jesús entiende que somos frágiles, que tenemos proposición. Voy a tenerme paciencia, le voy a tener paciencia al hermano, el lunes empiezo la dieta, voy a hacer esto, y después no hacemos nada. Ni lo principal, que es la caridad, ni lo secundario, que es, por ejemplo, qué sé yo, caminar. Lo primario es cuidar la salud, que tampoco a veces lo hacemos. Por eso es importante que nos encontremos, ¿no? Después de todo lo que el Señor espera por nosotros, que Jesús rezó por los apóstoles para que no desfallezcan, rezó por los que creerán en su nombre, decíamos ayer, y también rezó por nosotros. Y Jesús está presente, está en el sagrario, está en la Eucaristía, y entonces nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de ser personas creyentes. ¿En qué? En la concreción de la vida regular, en la vida cotidiana, en la vida ordinaria de todos los días. Fíjense este texto que es muy rico. Digo que al que le interese es el capítulo 25. Nosotros salteamos y vamos al 25:13, que es cuando el nuevo procurador romano, Festo, Porcio Festo, se encuentra con Herodes y Berenice y le cuenta el caso de Pablo. Pablo, en la primera parte del capítulo 25, apela a aquel ciudadano romano. Ayer veíamos la gresca que tuvo en Jerusalén y que lo pusieron preso. La cosa siguió cultivándose y para preservar la vida de Pablo lo trasladaron a Cesarea. Cuando lo trasladan a Cesarea, Pablo dice que es ciudadano romano, entonces se para todo porque ellos eran muy respetuosos. Vieron que cada vez que ponen algún personaje romano lo hacen quedar bien, tanto Pilato a su manera se lavó las manos, pero digamos, son personas preocupadas de cumplir la ley, de no exacerbarse, de mantener. Y acá es curioso lo que dice el procurador, lo que le cuenta a Herodes y Berenice. Dice, tengo un caso rarísimo. Dice, mirá que yo no tardo, me senté enseguida para no demorar la justicia. Aparte ya había una demora que era la burocracia que hubo siempre y que habrá siempre hasta el fin de los tiempos, porque Pablo apela a Roma, tiene derecho, de ahí que el derecho canónico, paso chivo de mi oficio, el derecho canónico dice que todo bautizado tiene derecho de apelar al Papa. Es decir, en la parte judicial del derecho canónico se dice que todo bautizado en cualquier instancia, si tiene un juicio canónico o cualquier problema, tiene derecho a apelar al Papa. Precisamente por esto que viene del derecho romano, que todo ciudadano romano tenía derecho de apelar al César. Entonces él apela, ¿y cómo viajaba? Y como siempre, en transporte oficial. Entonces tenían que esperar que haya un barquito. En aquel momento muchos se clausuraban también por las tormentas y demás. Tenían que esperar época de viaje, el barquito que lo llevase a Roma. Y esa larga travesía que no podemos seguir porque ya se nos acaba el tiempo pascual. Pero digo que me quiero detener, y con esto termino, en lo de Porcio Festo, que le resume. Dice, todo el problema es un difunto llamado Jesús que Pablo sostiene que está vivo. Claro, él no es creyente, pero por contraposición conceptual, ¿qué es para nosotros Jesús? ¿Es un difunto o como para Pablo Jesús está vivo? Porque toda la fuerza de la predicación del Evangelio, los mártires que Juan Pablo II quiso introducir en este misal, beatificados por Pablo VI en el año 1964, extendido para todo el mundo, Carlos Luanga y compañeros, en 1885 el rey Muanga hace matar un grupo grande de evangelizadores anglicanos. El rey les llamaba los padrecitos blancos.
cambia el rey, tenía costumbres depravadas, etc. Y entonces manda a matar a su oficial, porque era cristiano, y uno de los oficiales pasa a ser Carlos, con 21 años, y al año siguiente, claro, Carlos se bautiza, catecúmeno, y como es catequista, hace bautizar a otros. El rey los descubre y también los manda a él y 21 compañeros, los que estamos celebrando hoy, más los anglicanos, que lógicamente Pablo VI no los canonizó porque pertenecen a la Iglesia anglicana, pero que todos los papas reconocen también el valor y la sangre de ese testimonio cristiano de los hermanos anglicanos derramado como semilla. Vieron que la oración colecta trae lo de Tertuliano, semilla de nuevos cristianos. Carlos Luanga es el patrono de la juventud africana, y ciertamente que es del mundo la iglesia más pujante en cuanto a cristianismo, es la iglesia de África. Y precisamente está cimentada en esta convicción del amor de Jesús, que así como Jesús llega hasta el límite en el amor, el cristiano es capaz de llegar al límite. Pero no por un amor al sufrimiento, por un desprecio a la vida. No es que Carlos y sus compañeros murieron por un difunto llamado Jesús, sino que Jesús es la realidad de mi vida. Es la realidad Jesús de mi vida. Estamos terminando el tiempo pascual. Mañana, a la mañana, tendríamos el último texto para cerrar nuestro paseo por los Hechos de los Apóstoles, pero recordemos que la historia es nuestra prehistoria, por decirlo de alguna forma, porque nosotros estamos continuando esa historia, estamos efectivizando esa fe que fue transmitida y estamos también protegidos por la oración de Jesús, y como Pedro tenemos que aprender a seguir a Jesús. Pedro lo negó 3 veces. Acá Jesús, es como una inclusión también el Evangelio. Hoy y mañana terminamos de leer este Evangelio que se leyó en la octava de Pascua, la pesca milagrosa y Jesús que le hace el desayuno. Y leímos hasta ahí, y ahora leemos la sobremesa. Después del desayuno, Jesús le pregunta 3 veces a Pedro, le da la oportunidad de corregir, de enmendarse, de seguir adelante, y después le pide que lo siga. Y nosotros también tenemos que seguir a ese Jesús que está vivo, que murió por nosotros, y que tenemos que testimoniar con el esfuerzo y con nuestra propia vida. Nos encomendamos al Señor. Hoy es primer viernes, miramos a su corazón. En este mes también de junio, el 24, Jesús le sacó el lugar a San Juan Bautista. Es la fiesta del Sagrado Corazón, la solemnidad del Sagrado Corazón, es el mes de junio dedicado al Sagrado Corazón, y ya empezamos hoy con primer viernes a mirar el corazón de Jesús, que ese corazón que nos llama a imitarlo, a tener sus mismos sentimientos, nos estimule para sentir la vida de Jesús. Así como yo vivo por el Padre, dice Jesús, el que me come vivirá por mí. Tenemos que vivir, como dice Pablo, imitar los sentimientos de Cristo. Como dice Pablo, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Pidamos esa gracia al Señor con la conciencia de que como Pedro muchas veces somos frágiles, pero no tenemos que tener ese sentimiento a veces tanguero. Bueno, la hermana se salva porque es del vecino país, pero nosotros tenemos un sentimiento tanguero que si soy así, ¿qué voy a hacer? No, esto nunca. Nosotros somos creados y somos salvados por Jesús y tenemos que vivir con esa dignidad. Nada de resignación, siempre caminar y seguir hacia adelante. Que así sea. Que así sea.